Hola, buenas tardes. Soy Fernando Blanco, el colaborador docente asignado al curso online Tecnologías Renovables que próximamente impartiremos en el Instituto Iberoamericano de Ingenieros de la Energía. Este curso está pensado como una presentación general sobre las tecnologías renovables para aquellos alumnos con conocimientos en ingeniería, pero que desean profundizar sus conocimientos en cuanto al campo renovables. Para eso tenemos un curso que está de una duración, 50 horas, y está compuesto por 10 temas que de forma muy breve pasaré a explicar a continuación. Estos 10 temas están planteados desde un punto de vista estratégico para abordar todas las tecnologías renovables existentes en la actualidad desde un punto de vista del conocimiento práctico. Es decir, no se trata de una mera descripción por parte del curso, sino que también entrará en la realización de ejercicios y casos prácticos reales que el alumno puede aplicar en su vida profesional. Está pensado también desde un punto de vista estrictamente profesional, para que aquellas personas que tienen profesiones relacionadas con el ámbito de la energía puedan profundizar en esto. Y para ello, vamos a citar a continuación los 10 puntos o los 10 temas que se citarán en nuestro curso. En primer lugar, empezaremos por una introducción a las diferentes fuentes de energía. Es importante saber qué es una fuente de energía, qué es una tecnología y, sobre todo, la gran diferencia entre las tecnologías convencionales, que son aquellas tecnologías pues, más o menos tradicionales, y las tecnologías renovables, que son fuentes de energía, tecnologías que utilizan el recurso renovable que no tiene fin. Su característica principal es esa. Incluimos las que se citan a continuación a lo largo del curso y una breve referencia a aquellas otras que, siendo muy similares, como es el caso de la cogeneración, teniendo características similares, como es el caso de la cogeneración, autoconsumo o generación distribuida, no usan exclusivamente recursos renovables, sino que al tener un alto rendimiento energético, algunos regímenes del sector eléctrico, como es el caso del español, lo incluyen dentro de este conjunto de fuentes renovables. En segundo lugar, el segundo tema que forma parte de este tema es la energía hidroeléctrica. Empezamos por ella porque es la primera fuente de energía renovable que se explotó comercialmente a nivel mundial ya en el siglo XX. La energía hidroeléctrica consiste en la conversión de la energía cinética del agua en energía eléctrica para el consumo humano. Es una tecnología muy conocida por parte de todos nosotros, ya que hace más de 100 años que se explota de forma comercial con excelentes resultados. Para eso, el procedimiento de conversión de la energía mecánica que lleva el agua en, primero, energía potencial, posteriormente, energía cinética y, finalmente, convirtiendo esta energía cinética en energía eléctrica en una turbina, se desarrolla pormenorizadamente y se ponen diferentes casos prácticos de cómo se realiza esa transformación, así como la posterior evacuación de esta energía eléctrica a la red, diferenciando también entre la gran energía hidroeléctrica, las grandes presas de más de 50 megavatios, la energía hidroeléctrica en general entre 10 y 50 megavatios y finalmente la mini hidráulica, que serían aquellas fuentes de energía, de aquellas presas o aquellas instalaciones con potencia menor a 10 megavatios. El tercer tema también es un tema que ha estado muy en boga a lo largo de los últimos años, como es el caso de la energía eólica. La energía eólica consiste, como muchos de vosotros sabréis probablemente, en la conversión de la energía mecánica que dispone el aire en su movimiento
en energía eléctrica en forma útil para las personas. Si queremos recordar los molinos de viento que se citaban en Quijote de Cervantes, eso ya era una forma, un aprovechamiento de la energía eólica en convertirlos en energía mecánica. Se trata de un sistema de molienda, pero no aparecía la generación eléctrica. Estos aerogeneradores son los nuevos molinos de viento porque lo que van a generar no es energía movimiento útil o energía mecánica útil, sino energía eléctrica ordenada para el vertido posterior a la red eléctrica. Y para eso utilizan como herramienta de conversión una turbina. Dentro del tema se citarán las distintas partes de los aerogeneradores, las distintas partes de lo que es un parque eólico y el vertido a la red. Distintos ejemplos de aerogeneradores, de eje vertical, de eje horizontal, así como lo que es la diferencia entre la microeólica hasta 5 kilovatios, mini eólica que sería hasta unos 100 kilovatios y finalmente la gran eólica que sería por encima de esta potencia y pensados para la generación de energía eléctrica a gran escala. El cuarto tema que citaremos será el recurso solar. Se trata, en este caso, no es una tecnología estrictamente como tal, sino la primera parte de un bloque formado por los temas 4, 5 y 6 que analizan el uso de la energía solar, la energía proveniente del Sol como estrella que nos rodea, en conversión de energía útil para el hombre. Así, el tema 4 estudia el recurso solar como lo que es la radiación, cuál es la radiación del Sol sobre la superficie terrestre y cómo podríamos aprovecharla. Este es un tema genérico que después se debe concretar en dos temas como son el tema 5, la energía solar térmica, y el tema 6, la energía fotovoltaica. La energía solar térmica también es una energía que ha adquirido una gran implantación en todo el mundo a finales del siglo XX y principios de este siglo XXI, consistente en el aprovechamiento de la energía del sol, en convertirlo en energía útil para el hombre. Para eso tenemos sistemas activos que convierten, que mediante captación de esta energía solar, la van a convertir en una energía útil en tres clasificaciones, como van a ser energía solar a baja temperatura, energía solar a media temperatura y finalmente energía solar a muy alta temperatura, con aplicaciones distintas para cada uno de los casos. En el caso de energía solar a baja temperatura, es producción de agua caliente sanitaria y calefacción de baja temperatura como el suelo radiante. Energía a media temperatura se utiliza habitualmente en aplicaciones industriales y finalmente la energía a muy alta temperatura es para la producción de energía eléctrica mediante la tecnología termosolar. El tema 6, la energía solar fotovoltaica, explica el efecto fotovoltaico sobre una placa de este tipo. Cuando los rayos inciden, un rayo de luz incide sobre una placa fotovoltaica, se genera una diferencia de potencial en corriente continua que va a poder convertirse en energía útil para el ser humano. Este efecto fotovoltaico, es conocido ya desde el siglo XIX, aunque no es hasta finales del siglo XX cuando se empezó a potenciar a gran escala con unos resultados muy satisfactorios en la producción de electricidad fotovoltaica, normalmente en corriente alterna vertida a la red general. También tiene otros usos que son como energía eléctrica en corriente continua, como puede ser en instalaciones aisladas, en barcos o en similares. Actualmente la energía solar fotovoltaica tiene un inmenso potencial que nos facilitará o que tiene un crecimiento anual muy interesante en prácticamente todos los países del mundo. El tema 7, titulado Energía de la biomasa, abarca diferentes conceptos o diferentes contenidos relacionados por la biomasa. Desde un punto de vista estrictamente natural, la energía de la biomasa sería cualquier componente que tenga cualquier combustible de la naturaleza o tener la naturaleza donde podemos obtener una producción de calor gracias a la combustión.
Entonces, lo que necesitaríamos sería una presencia de carbono como elemento químico componente. Lo habitual cuando hablamos de la biomasa es pensar en el aprovechamiento de residuos forestales, aprovechamiento de cultivos energéticos o biocombustibles, aunque el concepto de biomasa puede ser mucho más amplio, incluyendo residuos sólidos urbanos o incluso residuos industriales, que nosotros vamos a tratar de valorizarlos y obtener energía eléctrica o energía térmica a partir de ellos. Bueno, la biomasa tiene usos eléctricos y usos térmicos, evidentemente. El octavo tema, denominado energía de la geotermia, consiste en el aprovechamiento del calor que tiene la Tierra para usos tanto industriales como usos de producción eléctrica. Para eso vamos a tener dos grandes clasificaciones de energía geotérmica según la entalpía. Energía geotérmica de alta entalpía, que son instalaciones de producción eléctrica a nivel comercial que aprovechan esa gran diferencia de temperatura entre la corteza terrestre y la superficie. Son instalaciones bastante escasas que no han tenido una implantación masiva a nivel mundial debido a que exigen ser terrenos o bien volcánicos o bien sísmicos. La otra parte, que sí que es mucho más habitual, es la energía geotérmica con usos térmicos. Esta fuente o esta tecnología consiste en el uso de el calor que tiene la corteza terrestre a unas pocas decenas de metros, no es necesario hacer pozos a más de 100 metros de profundidad, para aprovechar que tiene una temperatura muy estable. Y con sistemas de bomba de calor podemos crear instalaciones que nos van a dar refrigeración en verano o calefacción en invierno con excelentes, en muchos casos, coeficientes de operación. ¿Esto qué significa? Que nosotros, incluyendo una cantidad de 1 kilovatio eléctrico, por ejemplo, podemos llegar a obtener 3 o 4 kilovatios térmicos en forma de calor o lo equivalente en forma de refrigeración. El noveno tema es un tema experimental cuando hablamos de la energía del mar. A diferencia de las tecnologías que se han citado, al momento la tecnología del mar, la energía del mar son tecnologías no maduras, es decir, son tecnologías de tipo experimental que actualmente se están investigando de varias formas. Una de ellas, la más importante, la más clásica, es la energía de las mareas, una explotación de la diferencia de altura producida por la marea, muy similar a la energía hidroeléctrica que citábamos antes en el tema 2, que existe en algunos países. Consiste en cerrar estuarios y aprovechar la diferencia de mareas, aprovechar el salto de agua por la diferencia de mareas. Otra forma es la energía mareomotérmica. Consisten en proyectos experimentales que aprovechan la diferencia de temperatura en el agua del mar a medida que nos adentramos en las profundidades. Sabemos que si nosotros buceamos o nos bajamos pues, unos metros en el agua del mar, cada vez el agua está más fría. Esto da lugar a un gradiente térmico muy interesante al aprovechamiento de este tipo de este gradiente para generación de energía o bien aprovechamiento en forma de calor, aunque se trata de tecnologías experimentales que no han sido explotadas comercialmente hasta el momento. Finalmente tenemos la energía de las olas, que consiste en aprovechar el flujo y el reflujo de las olas para la producción de electricidad. Y finalmente, el último tema, que tiene como título Cogeneración, Autoconsumo, Balance Neto y Generación Distribuida, es un tema muy amplio en el cual, como decía al principio de todo, no se incluyen tecnologías estrictamente renovables, sino otras que son asimiladas. Son 4 tipos de tecnologías o 4 tipos de disciplinas que tienen altos aprovechamientos energéticos. En algunos casos, como el consumo, balance neto y generación distribuida, pueden utilizar
energías renovables, en el caso de la cogeneración no es habitual, sino solo de apoyo, y se caracterizan porque en el caso de España y otros países se incluyen dentro de las energías denominadas del régimen especial, que son aquellas favorecidas o que las políticas energéticas quieren divulgarlas y promocionarlas por su alta eficiencia energética, ¿no? Entonces, consideramos importante incluirlo dentro como un capítulo aparte dentro de este curso de tecnologías renovables. Me despido agradeciendo vuestra atención y incluyendo los datos sobre el mismo. El curso empezará el día 20 de mayo de este año y la finalización aproximada el 25 de junio. La modalidad será online con documentación disponible para los alumnos, más teleformación con clases en streaming y webinars. Un total de 50 horas con 2 sesiones online los días 25 de mayo y 1 de junio. Podéis ver en el link de abajo más información y cualquier tipo de información que deseéis tener podéis hacer la consulta en la página web del Instituto Iberoamericano de Ingenieros de la Energía.